Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 6-9. Estamos en día 28 de agosto, en sábado del 2021. Somos verdades de valor eterno. Estamos en un nuevo tiempo, es la era de Acuario. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo desde la ciudad de San Juan de Pastos, Nariño, Colombia, en Sudamérica. El tema para hoy es: ¿entiendes lo que lees? Esto con relación a la Biblia, que es la palabra de Dios. En todos los tiempos ha existido gente que no ha hecho esfuerzo alguno por entender lo que lee. Según el libro de los Hechos, el capítulo 8 y versículo 26-30. Simplemente la gente lee. En el libro de Juan, el capítulo 5 y versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, hablando de su palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras es el consejo de Juan 5:39. ¿Por qué? ¿Por qué dormimos al momento de escudriñar las Escrituras? Es como si estuviéramos anestesiados, como si algo pasara tocante al conocimiento que produce la lectura. Fue en el año 1843 cuando el señor Roberto Koch, fundador de la bacteriología, realizó un estudio en el continente africano. Realizó una disección, o sea, una acción de disecar un cocodrilo para poder analizarlo. Entonces, este doctor Roberto Koch hizo una disección de un cocodrilo
en cuya sangre se halla el microbio que causa la enfermedad del sueño. El sueño espiritual es el equivalente al desinterés de llenarse del conocimiento de las cosas del Dios eterno. Está configurado este desinterés como sueño. Esa persona o esas personas o esos creyentes que tienen este sueño, no solamente es que cuando leen no entienden, pero es que tampoco tienen interés en leer. No asisten a las reuniones, no cumplen con sus obligaciones con Dios, no invierte en las cosas espirituales y su biblioteca se cae por escasez de información de las cosas de valor eterno. Dijimos que el tema de esta ocasión es: ¿entiendes lo que lees? ¿O cuando lees, entiendes? Según el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 a 30. Los personajes de este pasaje de los Hechos eran o son el apóstol Felipe, el ángel del Señor y el etíope. De ellos no ignoramos nada, así dice la Escritura. El ángel le dijo a Felipe: súbete a ese carro. Y cuando estuvo en el carro escuchó que leía el etíope, que era un hombre. El equivalente en nuestro tiempo era como el ministro de Hacienda de Candace. A él fue que le dijo: ¿entiendes lo que lees? Así. Puede ser un dotado en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios es muy poco y es una lástima. La humanidad vive en harapos, vive con el pie al suelo, vive en la inopia. De tal manera que el tema de hoy es: ¿entiendes lo que lees? Algunas personas con las cuales yo he andado por algún tiempo, siempre me he esforzado es por enamorarlos a que entiendan lo que leen, a enamorarse de cada texto, a enamorarse de la Biblia, a enamorarse, a sentirse que están ricos en Dios. Como en el caso de que acabamos de citar, tenemos el caso de Melquisedec, el caso de el sacerdote Aarón. Según el libro de los Números, en el capítulo 4, versículo 27, nos habla de que Aarón, el sumo sacerdote en los días de Moisés, él era sacerdote, sumo sacerdote, en la línea de un sistema, como hoy lo llaman, de una orden. Cuando se habla en la Biblia de Melquisedec, se habla de que él era sacerdote según la orden de Melquisedec. En este tiempo, en esa forma de pronunciar, encontramos de que Melquisedec como Aarón. Aarón era según la orden de Aarón, así se llamaba esa orden. Y la orden de Melquisedec se llamaba orden de Melquisedec.
Si nos trasladáramos a nuestro tiempo, la gente diría ahora, usted es sacerdote según la orden de, por ejemplo, el Papa de este tiempo, Francisco, el argentino, él es Papa según el orden de los jesuitas. Este es el orden, es un orden. O si preguntáramos a alguien de qué orden es esta institución que está aquí en San Andrés, dirían, esa es la orden de las carmelitas. Esa es la forma de expresar. Y cuando habla de Aarón y habla de Melquisedec, según lo que leemos en la Biblia, dice que Melquisedec era sacerdote según el orden, la orden de Melquisedec. Esa es otra cosa. Esa orden no es una persona, es una orden, es un orden. Y hemos estado hablando de que la gente se interesa por muy poco por entender o leer. Algunos que me escuchan estarán diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos quiere hablar? ¿De qué nos quiere enseñar? La gente simplemente lee, eso no le importa. Dije porque están picados de la enfermedad del sueño, como lo que dijo el bacteriólogo Koch, que dijo que la enfermedad del sueño proviene del cocodrilo. Muchos tienen esa enfermedad del cocodrilo, no tienen interés, no saben nada. Decía yo hace un momento que es una enfermedad que realmente declara a la humanidad, no importa quién sea un político, sea un profesional de algo, pero se puede notar, se puede ver que la enfermedad del sueño, de la enfermedad del cocodrilo, está hecho pasta en todo su ser, en todo su cuerpo. Por eso no pueden entender cuando leen, y por eso también dijo Felipe al eunuco del capítulo 8, versículo 26 a 30, al eunuco le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y yo le diría a mis oyentes, ¿entienden por acaso lo que leen? Ahora vamos a ver cómo usted se mide frente a lo que estamos hablando. Lo de Melquisedec era una orden, muy antigua, por cierto, hasta que la Biblia dice que no tenía memoria en el tiempo y fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10, y no según el orden de Aarón. Podía ser en el orden de Aarón o en el orden de Melquisedec, pero en esta vez dice Hebreos 5:10 que Melquisedec era sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec era una orden. Por tanto, Hebreos 7:3 dice que Melquisedec era un sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de días ni fin de vida. Esta orden venía del mundo antiguo, según 2 de Pedro 2, 4 a 9, y por lo tanto surgió también Sodoma y Gomorra. Entre los hebreos, que es el pueblo de Dios, no se acepta a nadie que no tenga registro notarial, según Levíticos 12:3. Por eso se dice allí que aquí viene a cumplirse lo que hemos hablado de causa y efecto. Según Levíticos 12:3 dice que cuando una criatura llega a un hogar, por mucho al octavo día debe ser registrado, presentado al sacerdote y por ende también circuncidado. Allí entonces queda registrado ese nacimiento, porque entre los hebreos no se acepta a nadie que no tenga registro. Son rigurosos en querer saber cuándo nació y de quién proviene esa criatura.
En el libro de Esdras, el capítulo 1 y versículos 61 a 63, dijo que, según Esdras, el sacerdote de aquel entonces, el sacerdote del regreso de Babilonia a la Palestina, dijo que nadie estaría o debería comer siquiera de las cosas santas hasta que supiera quién era quién. Esdras 1, 61, 63. Era una exigencia, siempre fue una exigencia, que nadie puede participar hasta que nadie le haya dicho o hasta que sepa exactamente quién es esa persona que va en esta compañía. Debe saberse de qué tribu es, quién es su papá, quién es su mamá. En el caso de Jesús, que dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec, es como dijo Mateo capítulo 7 y versículo 15. Hay gente que toma el cuero de una oveja para parecerse oveja, pero precisamente por eso, porque quiere parecerse a alguien. Así dice que el capítulo 7, versículo 15 de Mateo. En Hebreos 6:20, donde dice Jesús entró por nosotros, Jesús entró por nosotros y se hizo hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo de Melquisedec era una orden, una organización que en turno podía, como tenemos el ejemplo papal, cae un papa y se levanta otro. Ese es un orden, según ese orden. Entonces así mismo era allá, pero eso quiere decir que tiene una cosa de continuidad. Además, allí no había ningún rey, como se dice que era rey de Salem. Entonces, cuando uno no sabe lo que lee, no entiende lo que lee, puede decir o puede configurar cualquier cosa. ¿Por qué será que los hebreos no reconocen a Jesús en ninguno de sus movimientos, en ninguna de sus áreas? Tendríamos que estudiar un poco el Talmud, que es el libro de los hebreos. El Talmud es un libro de registros de la historia del pueblo hebreo, que dice, según Romanos el capítulo 3 y versículo 1 a 5, que a los judíos ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso ellos son celosos. Ellos, si alguien no cabe ahí, no lo meten, no lo aceptan, no va. Este es lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 1 a 5. Así que los hebreos tienen mucha razón y tienen seguro que si algo tiene que ver con la Biblia y no cuadra, ellos no lo aceptan, no entra. Por tanto, ellos no aceptan a Jesús. Pero ellos dejan que los cristianos, llamados cristianos, que normalmente son paganos, a ellos los dejan de que tengan a su Dios o que hagan de Jesús su Dios. Ellos no sienten responsabilidad de estas cosas. Y fue que en el capítulo 14 y versículo 18 del libro de Génesis, dice que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham y sin duda a Lot en esa ocasión. ¿Por qué? Porque usted ya mira que el pan y el vino, según el capítulo 6 de Juan,
comenzó impartiéndolo Jesús, por cuanto él se decía que él era sacerdote según el escrito del libro de Génesis, según el orden de Aarón. Yo no sé si la doctrina del Espíritu Santo usted la entiende. Yo no sé si usted entiende la doctrina del Espíritu Santo o alguien la entiende. Pero las religiones de ayer y de hoy siempre están hablando de la existencia del Espíritu Santo. Pero cuando se trata de opinar, dicen que es poco lo que saben de Aarón, pero hablan de Aarón. Hablan de Melquisedec y hablan de Melquisedec. Dicen que de pronto Melquisedec era el Espíritu Santo, dicen. Lo poco que hay descritos de Melquisedec dicen que el Melquisedec era el Espíritu Santo. Los que han estudiado encontrarán por ahí una pared fuerte donde no los deja pasar a decir lo que la gente quiere decir. Entonces dicen que era el Espíritu Santo. También dicen que era el Hijo de Dios. Dicen que era Melquisedec. Dicen que era un ángel. Pues si no fuera importante, no estaría yo platicando esta conferencia de si entiendes lo que lees. De pronto, a partir de hoy tienes interés en saber más de la Escritura, saber más de la Biblia. Dicen que de pronto Melquisedec era un ángel. Dicen que de pronto era Enoc. Esto es lo que he escuchado, esto es lo que yo he leído, esto es lo que he escudriñado, o dicen que de pronto era Sem. Bueno, y predicadores de este tiempo dicen que Melquisedec era el Señor Jesús. Dicen, así dicen, eso es lo más que se dice en el vulgo, que Melquisedec era el Señor Jesús, dicen. Y yo digo que Jesús no era ni sacerdote, porque estamos hablando de que era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo digo que no era sacerdote Jesús, porque Jesús no fue de la tribu de Leví, como normalmente la Biblia autoriza que si alguien es sacerdote tiene que venir por la línea de Leví. Pero mi comentario lo estoy haciendo de manera muy verosímil, y es que era, según lo que yo he leído en el capítulo 14 y versículos 18, 19, 20 y 22, lo que he leído, y también de algunos salmos, donde dice que Melquisedec era sacerdote, lo puede usted leer, lo puede configurar, era sacerdote, y yo digo que Melquisedec no era otra cosa que un sacerdote, y yo le estoy hablando así a rajatabla, sin más colgaduras y sin más luces opacadas, que bien fácil podríamos cotejar con el suceso de David y Goliat. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 31 a 52, pero para ser más exactos, capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 38 y 39, nos cuenta que Israel tenía una batalla y sus contrincantes eran Goliat y todos los filisteos.
Israel no había podido dar el paso hacia adelante a cruzar la línea de batalla por causa de que Goliat los había desafiado. Y ante esa situación, el que tenía por encargo ir a la batalla sería Saúl, pero él no tenía pantalones para ir a pelear. Sin embargo, David dijo: yo voy a pelear con ese filisteo, yo voy a pelear con ese filisteo. Yo no voy a dejar que Israel sea amedrentado, sea espantado como un perro. Vienen con un palo y vienen aquí a asustarnos. Yo voy a pelear. Pero entonces Saúl dijo, viendo que David era un menor de edad, le dijo: bueno, si tú vas a pelear, venga, yo lo voy a vestir con mis ropas de rey para que usted pueda enfrentar al filisteo. Bueno, eso dijo el rey. Entonces David dijo: bueno, pues lo vistieron con las ropas del rey, con las espadas del rey, pero cuando él empezó a caminar, no pudo con eso. Él dijo: yo no me hallo, yo no soy capaz con eso, yo voy y peleo nomás así, yo a mi forma, a la forma de David. Digo, porque es que el filisteo nos está maldiciendo y dice que nos va a poner a correr. Y yo digo que yo vengo en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Jehová, el Todopoderoso, y yo voy a pelear y lo voy a vencer. Cuando él probó que lo que él tenía, lo que le habían colocado, no daba lo que era, que lo enredaba eso. Eso mismo sucede en este tiempo. La gente tiene muy poco, no va. Yo sé que el mundo más que todo tira a eso que le llaman cuello parado, algo que de este mundo tal vez le da un lustro, le da brillo. Eso quiere, pero de la palabra es muy poco. La gente popular no va. No va. Y entonces de eso estamos hablando. Cuando se trata de vestir la palabra de Dios, no saben quién es quién. Estamos hablando de que la gente no sabe quién es Melquisedec. No saben qué era o qué no era. Y entonces dicen que Jesús era Melquisedec, el sumo sacerdote. Si Jesús no era sacerdote, no venía de la tribu de Leví. Entonces, el tema de hoy es: ¿entiendes lo que lees? Hechos 8, 26 a 30. Y en conclusión, según Génesis 14, versículo 18, Melquisedec es una orden y no una persona. La persona es la que yo estoy afirmando, a la que firmamos y afirmamos verdades de valor eterno, de que la persona de la que estamos hablando, que luego se dice que era Melquisedec, era un sacerdote. Usted puede leer lo que dice, que era el sacerdote del Dios Altísimo, del Dios Eterno. Eso era lo que era Melquisedec. El llamado Melquisedec era un sacerdote, que usted me dice: ¿cómo así sacerdote? Sí, él era un sacerdote que, según la Biblia dice, el sacerdote del Dios Altísimo. Él estuvo en ese momento, en ese día que estuvo repartiendo el pan y el vino a Abraham, después de que vino de la batalla para rescatar a su sobrino Lot. Entonces alguien me dice: ¿cómo así? Puede ser que usted no lo vea, nunca ha oído estas palabras, no lo entiende, pero yo tengo que decirle que en el momento cuando está allí sirviendo el pan y el vino a Abraham, él era, dice la Biblia, era el sacerdote del Dios Altísimo. Pero alguien dice: ¿quién era? Pues lo que le estoy diciendo es un sacerdote del Dios Altísimo. En otras palabras, esto es lo que alguna ciencia que tal vez usted no ha cabalgado, no ha mirado,
Esto es lo que se llama la teofanía de Dios. Es la teofanía de Dios, es Dios mismo manifestado, es Dios mismo manifestado, no Jesús, no nadie, ningún sacerdote, porque como dije, a raíz de eso es que tenemos a Sodoma y Gomorra, pero el tema nuestro de hoy, entiendes lo que lees y miramos lo que dice aquí el capítulo 24 de los Números y el versículo 15, 16 y 17, digo yo para concluir. Y tomó su parábola y dijo: Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero con los ojos abiertos. Entonces, es lo que la Biblia nos manda, que debemos estar en los ojos abiertos, mirar, entender. Según la Escritura dice que usted y yo debemos escudriñar las Escrituras porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. En conclusión, cuando estamos hablando de Génesis 14, 18, estamos hablando de la teofanía de un sacerdote del Dios Altísimo que hizo presencia. Alguien me dice dónde está o cómo está. Una teofanía es que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Entonces, pero si decimos lo que la Biblia dice, decimos que era el sacerdote o un sacerdote del Dios Altísimo, la aparición de Génesis 14, 18. Y aquí se concluye con lo que hemos venido diciendo. Ustedes entienden lo que leen porque de eso depende la vida eterna. Esto es lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ustedes tienen la vida eterna como los zapatos viejos, las chanclas, qué sé yo, como una escoba vieja, como un trapeador, como algo despreciable. Pero usted tiene que escudriñar las Escrituras para saber cuándo usted está recibiendo la palabra, usted es receptivo. Hemos dicho que la gente está cargada de sueño, está durmiendo, pero verdades de valor eterno se ha presentado hoy, como es normal en este día de sábado, para que usted no se olvide de que mientras usted duerme, hay alguien que está vigilando. Les habló el reverendo Germán Uribe Bravo y nos estaremos, si así Dios quiere, porque el tiempo anda velozmente y en cualquier momento el tren ha de terminar su viaje. Que Dios nos bendiga hoy en el nombre del Dios de Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Muchas gracias y yo sí espero que Dios nos bendiga a todos los oyentes de esta conferencia y de las que han venido en el pasado y las que vienen en el futuro. Dios nos guarde y nos bendiga en esta tarde. Amén.